Ahorita cuando iba a pasar, el Señor me traía a la mente esta cita bíblica. Vamos a pedirle primero a Dios y ya miramos. Me traía esta cita bíblica en Primera de Timoteo 3:16, hermanos. Perdón, Segunda de Timoteo 3:16. Leo la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que no me van a juzgar, hermanos, si se me da una cita mal, que no las tengo acá. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, la palabra acá nos está diciendo que la palabra de Dios es útil, ¿cierto? O sea, tiene que cumplir una función. Porque cuando una persona es útil, es porque cumple una función, es diligente para algo, ¿cierto? Si no cumplimos una función, pasamos a ser como inútiles. Entonces vemos que a algunas personas le dicen, es que usted es inútil. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo una función. Pero acá la palabra me está diciendo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. O sea que cumple la función. ¿Qué función cumple? Bueno, pensé que estaba ahí. ¿Qué función cumple la palabra? Enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Esta es la función que la palabra de Dios cumple. Pero entonces ayer cuando estaba orando, que les decía que estaba orando, el Señor me traía a mí a la mente que por qué habemos personas, porque me incluyo, que llevamos, bueno, en mi caso no llevo tanto en el evangelio, pero porque hay personas que duran tantos años en el evangelio y asisten a la congregación cada 8 días y oran en su vida y ayunan, pero no se ve ese cambio. ¿Por qué no se nota ese cambio en esas personas? Porque a pesar de que con sus fuerzas se ha esforzado, ha buscado al Señor, ha estudiado la palabra, conoce versículos, ¿por qué no se está cumpliendo estos pasajes que están acá? Porque la palabra de Dios, a veces llegamos a la iglesia, nos sentamos, recibimos, amén, gloria a Dios. No, ¿se apagó? Ah, no, amén. Siendo la misma persona que entró, solo que hubo un pequeño lapso de unción en ese momento de vida, en ese día hubo un pequeño lapso de unción, pero al cabo de pasar un día, al cabo de pasar 2 días, 3 días, una semana, ya volvimos a ser la misma persona. Entonces pasarían 2 cosas, ¿cierto? Una, que esta no es, evidentemente, la palabra no está siendo útil. La palabra no está cumpliendo su función. Que la palabra no nos está enseñando, no nos está redarguyendo, o no nos está corrigiendo, o no nos está instruyendo en justicia. O la segunda es de parte de nosotros. Y este es el punto que quiero tocar en esta mañana antes de comenzar el mensaje. El Señor me da este versículo antes de empezar el mensaje. Me lo da casualmente estando ahí sentado. Entonces es necesario, hermanos, que nosotros como hijos de Dios tomemos la decisión de decir hasta acá fue. La vida, el cambio en nuestra vida se da cuando yo tomo la decisión. Ese es el libre albedrío del que nosotros hablamos en la congregación. El Señor nos ha dado libre albedrío y decimos por el libre albedrío hacemos el mal o hacemos el bien, ¿cierto? El Señor decía, he aquí pongo delante de ti 2 caminos. Escoge pues el camino del bien. He aquí pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida. Entonces el Señor a nosotros cada día nos permite escoger. Pero nosotros debemos tomar la decisión. ¿Y saben qué dice la palabra, hermanos? Y si hay algún hermano con un celular que me colabore buscando las citas. Tomarás una decisión y te será firme. Tomarás una decisión y te será firme. El Señor Jesucristo, la palabra nos enseña que somos nueva criatura en Cristo Jesús. Es necesario que empecemos a veces a fundamentar nuestra vida espiritual porque queremos mirar los dones del Espíritu Santo, queremos hablar en lenguas, queremos que haya una unción, queremos que hayan milagros, todos los queremos ver, yo también los quiero ver. Yo también si viera una sanidad de un cáncer, si viera un miembro de una persona que le aparece donde no había, yo también me regocijo en el Señor y yo desearía verlos también. Pero la iglesia no debe estar fundamentada en eso. La iglesia, si nosotros nos vamos a la palabra en Hebreos, ahí los hermanos de audiovisuales si me colaboran, Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2. Acá la palabra nos enseña, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Pero, ¿qué quiere decir esto? Dejando los rudimentos. Amén. O sea, ya hay una base establecida, dejo esa base establecida y sobre esa base que ya tengo establecida, Hebreos 6, versículos 1 y 2.
sobre esa base establecida que ya está en mi vida, sobre esa base espiritual, sobre la base del Señor Jesucristo, empiezo a edificar mi vida. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo en una parábola decía, y el hombre prudente, ¿quién era? Aquel que oyó estas palabras y las hace. Porque el hombre imprudente, ¿qué hace? Escucha las palabras. El hombre necio escucha las palabras y no le pone cuidado y viene la tempestad y esa casa se cae. Pero el hombre prudente es el que fundamenta su vida sobre la roca, sobre la palabra del Señor Jesucristo, sobre estos principios de la palabra, sobre los rudimentos que está hablando acá el autor del libro de Hebreos. Amén. Entonces, hermanos, no vamos a empezar este mensaje sin que primero cada uno de nosotros tomemos la decisión de cambiar realmente nuestra vida. Es lo que el Señor me trae en esta mañana y yo simplemente le obedezco al Señor. Si nosotros, y con el perdón del pastor, de pronto puede ser fuerte lo que voy a decir, pero créanme que es en el amor en Cristo Jesús. O sea, créanme que el Señor quiere hablar en esta mañana. Si nosotros no tomamos la decisión de cambiar nuestra vida, no estamos haciendo nada, hermanos. Estamos siendo simplemente oidores, olvidadizos. Está entrando la palabra por un oído y saliendo por el otro. Y no está cumpliendo su función, no está siendo útil en nosotros. Porque yo no he tomado la decisión, no porque Dios no quiera. El Señor no hay nada más que pueda hacer. Él ya vino a la tierra, murió en la cruz del Calvario, entregó su vida por amor a nosotros. Ya nos compró, ya nos dio nueva vida, ya nos quitó un corazón de piedra y colocó en cada uno un corazón de carne. Ya no existe nada más que el Señor pueda hacer. Ya lo hizo todo, ya no hay nada más que Él pueda hacer. Ahora depende de mí. Porque como siempre lo he dicho muchas veces, el Señor está con su gracia, estirándonos la mano. Pero si yo le digo a algún hermano, venga hermano, le ayudo. Si él se está ahogando y yo le digo, hermano, venga, lo ayudo. Y él, ayúdeme, yo que estoy en superficie y él está ahogándose en un problema. Y yo, venga, lo ayudo. Y él, ayúdeme, ¿qué debería hacer él? ¿Pedir que lo ayude? ¿O qué debería hacer él si ya ve mi mano extendida? Tomarla, ¿cierto? Es lo más evidente, ¿cierto? Dios ya lo hizo todo, Él ya nos dio todo. Nosotros le gritamos, Señora, ayúdame, pero Él ya lo hizo, Él ya está ahí con la mano extendida. ¿Qué tengo que hacer yo? Tomar la mano de la gracia de Dios. ¿Y cómo tomo la mano de la gracia de Dios? Por fe. ¿Qué era la fe? Decía nuestro hermano ahorita. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera. O sea que en otras palabras, dicho por el apóstol Pablo, es llamar las cosas que no son como si fueran. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo llamo las cosas realidades cuando aún no están materializadas. Porque una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad. ¿Qué es la realidad? Lo que vemos, lo tangible. La realidad es que yo estoy aquí parado en este momento y cada uno de ustedes está ahí. Esta es la realidad. ¿Y la verdad qué es? La palabra de Dios. La realidad se sujeta a la palabra de Dios. La realidad es variable. ¿Cuántos hermanos han hecho alguna vez un buen negocio en su vida? ¿Ninguno? Alcen la mano para que nos veamos hartos. Amén. Todos han hecho un buen negocio en su vida. ¿Y cuántos han hecho malos negocios en su vida? Amén, ¿cierto? Cambia. Cuando hicieron el buen negocio, ¿cómo llegaron a su casa? ¿Aburridos, tristes? Decepcionados y le dijeron a la esposa, no amor, yo no le hallo sentido a la vida? ¿Cómo llegaron? Eso vámonos para el costo, vámonos que eso allá hay plata y sacaron la tarjeta. No, eso no pasa, ¿cierto? ¿Cierto que no? Llegamos fue a orar, dale gracias a Dios. Bueno, gloria a Dios. La realidad varía, la realidad cambia, porque cuando hay un mal negocio, ¿cómo llegan? Tristes. Y es normal, no es pecado. Las emociones no son pecado delante de Dios. Delante de Dios no está mal que yo me sienta mal. Delante de Dios está bien que yo me sienta mal, porque el mal me redarguye y me corrige. Si yo cometo un mal negocio, vengo a la palabra y ¿qué me decía? Que la palabra es útil para redarguir. Entonces me redarguye que ese negocio estuvo mal y aprendo, pero cambia. Es mutable, la palabra es mutable, la realidad es mutable, perdón. Siempre cambia, siempre varía, pero la verdad nunca cambia. El Señor selló su palabra en Apocalipsis y nunca va a cambiar. ¿Han tratado de modificarla? Puede ser, pero la palabra nunca va a cambiar, nunca han podido modificarla, no podrán. Satanás se puede levantar por un lado o por otro y nunca va a poder hacer que la palabra de Dios no se cumpla. Hay más de 32,000 promesas leí en estos días en la palabra.
¿Cuántos conocen todas esas 32.000 promesas? Yo no las conozco. Quisiera conocerlas, yo creo que conozco por ahí 3 o 5 tal vez, pero con esas me basta. Pero si hay tantas promesas de Dios, ¿por qué no llegan a mi vida? Volvemos al comienzo. ¿Por qué no llega eso a mi vida? Porque no se ha tomado la decisión. Entonces acá quiero hacer un pequeño paréntesis en el mensaje que estamos comenzando, bueno, ya casi finalizando, y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios. Primero vamos a tomar la decisión. La decisión es algo que yo debo tomar. La decisión es algo que yo tomo, que yo digo sí, hasta acá fue. Hasta acá fue tal situación. Cuando nos vamos a casar, en mi caso, cuando me casé, pues yo tenía como 27, 26 años, algo así, 26, 27 años. Yo estaba con Angélica, con mi esposa, y yo decía, bueno, ¿me caso o no me caso? ¿Me caso o no me caso? Si me caso, toda la vida tengo que estar con ella. Toda la vida tengo que verle la cara. Toda la vida me la tengo que aguantar. Ahorita yo la amo porque pues estamos en noviazgo, estamos viviendo y está empezando la relación, y en 10 años, ¿será que sí la voy a amar? ¿O será que en 20 años sí la voy a amar? ¿O será que cuando aparezca otra mujer más bonita y de pronto yo más viejo, será que sí voy a serle fiel? Son cosas que le llegan a uno en lo natural. ¿O a ustedes no les pasa? Bueno, gloria a Dios, solo a mí, solo al hermano que está acá al frente. Y yo decía, ¿será que a ella? Porque bueno, por mi lado yo puedo decir amén, yo la voy a amar y yo le voy a ser fiel y la voy a respetar ante toda situación. Y ella, yo no me puedo meter al corazón de ella. Yo no puedo estar con ella todos los días, las 24 horas del día, y andar detrás de ella, perdón la expresión, no la voy a decir, y andar detrás de ella todo el tiempo, cuidándola y diciéndole, usted es mi esposa, no se meta. ¿Qué tal llegue un hombre más simpático, con más plata, vigoroso, de todo, y le endulce el oído? Entonces, eso ya me llevaría a mí a que haber cometido pecado. Porque entonces ya quedé atado porque me casé. Y si no me caso, está peor la situación. Si me caso, me espera eso. A confiar en que ella va a ser fiel, en Dios primeramente. Y si no me caso, estamos peor. Si no me caso, estoy condenado a quedar solo toda la vida. Porque el día que debía tomar la decisión no fui capaz. No tuve la gallardía de tomarla. De pronto no iba a tener hijos, o si los hubiera tenido, quién sabe qué tipo de hijos serían, ¿cierto? Pero entonces en ese momento, y lo puedo decir con autoridad, ¿qué hice yo en esa situación? Porque no solo se me presentaban esas preguntas una sola vez. Los que se han casado saben, por ahí veo hermanos que se ríen, porque se casaron y estuvieron en esa situación. La risa los delata, y los que se van a casar también. Amén. Amén. ¿Qué hice yo en ese momento? Dije, pues, Señor, tú me guiarás. Me voy a arrodillar y tú me guiarás. Y el Señor me daba la convicción. No me habló, no les puedo decir, escuché una voz, Diego, cásate con ella, no les puedo decir eso porque sería mentiroso. Pero sí sentí la convicción de Dios en mi corazón. Y en ese momento me paré y le dije al Señor, si tú me dices, yo lo hago. Y ahí sí, como diríamos por acá en Colombia humildemente, a Santa Rosa o al charco. Me lanzo y que venga lo que tenga que venir y que pase lo que tenga que pasar. Y hermano, les cuento hoy en día, con 3 años de matrimonio hasta ahora empezando, dirían algunos, los pastores que llevan 20, 30 años, dirían hasta ahora están empezando. Pero en 3 años ya se han vivido hartas cosas, muchas cosas. Y les puedo decir, hermanos, que después del matrimonio ha sido una gran bendición para mi vida. Grandemente. Les decía yo a mi esposa un día, si yo hablara con el Diego de hace 5 o 10 años, ni por las curvas se me imaginaba que iba a tener una vida tan alegre o a ver tanto las bendiciones de Dios en mi vida. Pero ¿por qué llegaron esas bendiciones de Dios a mi vida? Por la decisión. Porque en ese momento, sin saber, estaba jugando el resto de mi vida. En ese momento que me arrodillé y dije, me caso, que pase lo que tenga que pasar. Ya si mi esposa de pronto me deja ya en el altar plantado, pues ya es culpa de ella. Pero yo me caso. Yo voy es de frente. Y que pase lo que tenga que pasar. En ese momento estaba tomando una decisión para mi vida. Y ya la había tomado, ¿y qué dice? Y te será firme. No podía variar. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos en esta mañana. Nosotros ya nos casamos. ¿Quién no está casado? Alza la mano el que no esté casado. No, hermano, usted ya está casado. Usted también ya está casado. ¿Quién no está casado?
¿No ha recibido al Señor Jesucristo, hermana? Bueno, ahorita al finalizar lo recibe. ¿Por qué les digo? Porque cuando recibimos al Señor Jesús, nos casamos con Él. Él es mi esposo. Todos compartimos el mismo esposo, el mejor de todos. El esposo por excelencia. ¿Por qué? Porque Él murió y nos compró en la cruz. Él dio su vida por su iglesia. Él dio su vida por su novia. Este es el misterio del matrimonio. Cuando el hombre se casa, es símbolo de Jesucristo. O sea que tenemos la mayordomía de responderle a nuestra esposa, que es la iglesia. ¿A quién el Señor no le ha respondido una petición? Si no se la respondió es porque no la sabemos pedir, porque el Señor sí responde todas las peticiones. Lo que le pidamos, de pronto no en el tiempo de nosotros, pero Él responde. Entonces ya somos casados, ya estamos con el Señor, pero debemos tomar decisiones. Y hoy propongámonos cada uno de los que estamos acá, no pasar esa puerta y seguir siendo los mismos. Tomemos la decisión de entregar realmente nuestra vida a Dios. Tomemos la decisión de realmente tratar de ser mejores personas. Tomemos la decisión de que toda la palabra que hemos recibido, que está en nuestra mente, la vamos a aplicar. O por lo menos nos vamos a esforzar por hacerlo. Porque que la apliquemos todo, la verdad, el que está aquí al frente es el primero que peca. Tomemos la decisión. Y ahí sí vamos con el mensaje. ¿Les parece, hermanos? En gloria a Dios. Anexo a esto, hermanos, la palabra nos enseña en Efesios 6 que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y poderes espirituales. O sea que yo tomo una decisión, pero hay alguien que no le va a gustar esa decisión. Cuando usted en este momento tome esa decisión, vea lo importante que es, cuando usted en este momento tome la decisión, van a haber un montón de armas y artillerías que se van a alinear en contra suya. No para que usted crezca, no para que usted realmente cumpla esa decisión que está tomando, sino para hacerlo caer. O sea que en el momento que vamos a orar ahorita y en el momento que tomemos la decisión de servirle al Señor, un ejército se levanta en contra de nosotros. Ya se levantó, pero está tranquilo, Él está ahí calmadito. Pero cuando tomemos la decisión y salgamos a otras personas diferentes, ese ejército empieza en contra de nosotros. Pueden haber dificultades. No les voy a decir, no los estoy invitando a seguir un camino fácil. Parece que les estoy predicando el evangelio, ¿cierto? Pero es que realmente hoy va a haber un cambio en nuestra vida si lo tomamos. Hoy realmente va a haber un cambio. Porque era lo que el Señor me hacía sentir ayer. No venir y dar palabra, sino hablar de realmente la decisión que debemos tomar. Entonces, salimos de esta puerta y van a haber dificultades. Porque las artillerías de Satanás se nos revelaron. Porque Él no quiere que nosotros le sirvamos a Dios y que la decisión que tomemos no sea firme. Llegar dificultades de una cosa o de otra. Si no llegan, hermanos, atentos. Porque entonces toca volver a tomar la decisión. Porque si no pasa nada en el reino espiritual, si no pasa nada en nuestra vida, quiere decir que nosotros no hemos tomado ninguna decisión. Pero si tomamos la decisión, algo va a pasar. Y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. ¿Cuántos quieren tomar la decisión de que su vida cambie en este momento? Yo la quiero tomar, yo soy el primero. Amén, gloria a Dios. Entonces vamos a orar, vamos a atar, vamos a echar fuera toda presión de Satanás y vamos a pedirle al Señor que nos dé concentración y vamos con un mensaje cortico de 5 minutos. ¿Les parece? Amén. Padre Celestial, en este momento, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti, Señor. Venimos delante de ti dándote gracias, Padre Celestial, reconociéndote, Señor, exaltando tu presencia, Padre Celestial. Te damos gracias, Padre amado, Señor, porque tú eres grande y soberano, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has invitado, Padre, a vivir una nueva vida, Padre Celestial. Tú nos has ofrecido una nueva vida, Padre amado, Señor. Tú nos has guiado, Padre amado, Señor. Tú nos has comprado en la cruz del Calvario, Padre Celestial. Te damos gracias, Padre amado, Señor, porque tú te glorificas poderosamente, Señor, porque tú eres grande y soberano, Padre Celestial. En este momento, Padre amado, Señor, repitan después de mí los hermanos que quieran tomar esa decisión. En este momento, Padre Celestial, tomo la decisión de cambiar mi vida. Tomo la decisión de realmente vivir conforme a tu palabra. Tomo la decisión de tener mejor conducta. Tomo la decisión de sujetar todo pensamiento
a tu palabra. Tomo la decisión de ser mejor papá. Tomo la decisión de ser mejor hijo. Tomo la decisión de ser mejor trabajador. Tomo la decisión de ser mejor esposo. Tomo la decisión de ser mejor hermano. Tomo la decisión de ser mejor ser ciudadano. Tomo la decisión de servirte a ti, Señor. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Te doy gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. ¿Qué dijimos que íbamos a hacer después de la oración? Atar. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en este momento, Padre amado Señor, te doy gracias, Padre Celestial, porque tú estás obrando en esta mañana, Padre. Te doy gracias, Padre Celestial, porque yo sé que la palabra que tú traes, Padre amado Señor, es verdadera, es viva y eficaz, Padre Celestial. En este momento, Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, echamos fuera en el nombre del Señor Jesús toda retaliación mentirosa de Satanás. Y la echamos fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Echamos fuera toda distracción, Padre Celestial. En este momento sacamos de nuestro corazón, sacamos de la congregación, Padre, cualquier cosa que quiera robarse. La bendición en el nombre del Señor Jesús se va fuera en este momento, Padre Celestial. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre Celestial, Satanás se tiene que sujetar, Padre. Satanás se tiene que doblegar en el nombre del Señor Jesucristo, Padre Celestial. Porque tu palabra es viva, porque tu palabra es real, porque tu palabra es poderosa, Padre Celestial. Tu palabra nos dice que Esteban veía los cielos abiertos, Padre Celestial. Nosotros en este momento vemos los cielos abiertos, Padre amado Señor, y cualquier distracción, cualquier sueño, cualquier pereza, cualquier tristeza, cualquier carga económica, cualquier dificultad emocional, cualquier enfermedad familiar, cualquier enfermedad que haya en el nombre del Señor Jesucristo se neutraliza y sale plenamente en el nombre del Señor Jesús. Te damos muchísimas gracias, Padre amado Señor, porque tú eres grande y poderoso, Señor. Te damos muchísimas gracias, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, ahora sí estamos puros de corazón delante de Dios. Tomamos la decisión y atamos toda atadura. Amén. ¿Cuánto lo creen en esta mañana? Amén, gloria a Dios. Una poderosa bendición, hermanos. Gracias, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús. Nos vamos a, tal vez, lo decía hace un tiempo en una lectura bíblica, hermanos, nos vamos, ya veo caras diferentes. Y no lo estoy diciendo emocionalmente, es en serio. Uno desde acá al frente se da cuenta de las caras como están antes y se da cuenta de las caras como están después. Vamos a Lucas 4:16. Tal vez, el otro día en una lectura bíblica el Espíritu Santo me traía a la mente, tal vez es uno de los versículos más poderosos que puede haber en la palabra. Toda la palabra es viva, toda la palabra es inspirada por Dios, pero este versículo tiene algo impresionante, es algo muy poderoso que tiene este versículo. Decía en ese día que este versículo va para una prédica y el Señor lo traía en esta mañana. Era el único versículo que el Señor me traía para hoy. Me dijo Lucas 4:16. Y cuando lo abrí, dije, gloria a Dios, gloria al Señor Jesús. Vamos a leer el contexto rápidamente hasta el versículo 21, del 16 al 21. Jesús en Nazaret. Leo la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar, ¿qué? El año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos estaban fijos en él. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. O sea, vamos hasta este momento en el contexto. Llega el Señor, ¿qué es la sinagoga? Es el sitio, antes el pueblo de Israel recibía la palabra en el tabernáculo. Y ellos llegaban allá, el tabernáculo era el centro de toda la adoración de Dios. No había nada más fuera de la sinagoga, del tabernáculo. ¿Qué pasó después? Viene la construcción del templo por el rey Salomón. Amén.
Cuando ya viene la construcción del templo, hay algo que en ese periodo histórico que se le llama el exilio de Babilonia. Se me olvida, tiene otro nombre también. Es cuando el pueblo es dividido en varias, fragmentado por Israel del norte, Israel del sur, toda esta situación. Entonces, ¿qué pasa? La comunidad judía ya no estaba toda unida. Ya todo el pueblo judío ya no estaba todo unido y no se podían reunir a leer la palabra todos como pueblo, porque habían unos en un lado, otros en otro, otros en otro. Entonces, ¿qué era necesario para alabar a Dios en ese momento? Como ya no está el lugar santo, porque ya todos no pueden ir allá, porque imagínense una persona, hablemoslo hoy en día de Venezuela, venir acá a Bogotá, que es donde está el lugar santo. Entonces, ¿qué hicieron? En cada lugar empezaron a establecer lugares de adoración, lugares de alabanza a Dios, lugares donde se reunían los judíos a alabar al Señor como lo hacemos hoy en día. Nosotros no vamos hasta Jerusalén a alabar al Señor allá donde Él fue crucificado. Lo alabamos desde nuestro barrio, lo alabamos desde nuestro vecindario, amén. Y en este momento hay muchas iglesias en todas partes del mundo alabando. A eso en ese momento se le llamó sinagoga. Entonces es donde está entrando ¿quién? El Señor Jesucristo. Él está entrando a la sinagoga y ya se me fue el versículo. Él está entrando a la sinagoga como se acostumbraba. Acá el versículo 16 nos dice, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Por qué se levantó a leer? Porque en la sinagoga no predicaba cualquiera. En la sinagoga no era que llegaba cualquier persona y para el frente a leer la palabra. ¿Se acuerdan que a él en Juan 4, cómo le dice Nicodemo? Rabí. Rabí es maestro. O sea que el maestro es una persona que ha sido formada en la palabra. Es una persona que tiene una conexión directa con el Padre. Entonces él es enviado por Dios para predicar la palabra. Por eso a él le permiten pasar al frente. O sea que tenía un conocimiento de la Biblia, ¿cierto? Él no divagaba en las escrituras o no cogía un versículo y lo malinterpretaba, sino tenía claridad de lo que iba a hablar. Entonces dice la palabra, y se le dio el libro del profeta Isaías. En ese momento ellos no estudian la palabra como yo la tengo acá. Si yo les digo Isaías, ustedes solo cogen la Biblia y se van más atrás, ¿cierto? Allá no era así. En ese momento la Biblia no está constituida, hay papiros. Claro, ya había habido una traducción, ya había habido una traducción y entonces estaban los papiros, el rollo, dice el pastor, amén, gloria a Dios. Entonces dicen que habían papiros que eran de 10 metros de largo. Y la traducción de cada uno de esos papiros, para cuando les digan es que las Sagradas Escrituras están tergiversadas, ustedes les dicen esto. Cuando iban a traducir un papiro, dimensionemos el poder de la palabra. Cuando iban a traducir un papiro que digamos, había otra nación por allá que quería un papiro de Isaías. Entonces, ¿qué hacían? Se sentaban 3 personas. El primero que hacía, leía y contaba las letras del papiro, las letras. Decía en el profeta Isaías hay 12.580 letras. Ahora, ese papiro lo cogía otra persona. ¿Y él qué iba a hacer? El que cogía las letras le iba a dictar al que iba a escribir. Entonces, pero por letras. No le iba a decir, había una vez, y el A, U, N, S, todas las letras. Después de que había ocurrido esto, ahora llegaba otra tercera persona diferente, con de traducción. Y se reunía, después de que había contado todas las letras, se reunía con el primero, con el que ya había hecho el primer conteo del papiro original. Él contó la traducción y el papiro original lo había contado otro. Entonces se reunían los dos y ¿cuántas letras le dio usted? 16.580 y a usted dice 16.580. Efectivamente estuvo bien la traducción. Ese era el procedimiento para estos papiros. O sea, no era nada de como vemos hoy en día que copie, pegue o dícteme, ay, quedó el mal. Si cuando en el papiro que estaban traduciendo, bueno, se me va la palabra como es. En el papiro que estaban transcribiendo, más bien por decirlo de alguna forma, aparecía la palabra de Dios, aparecía el nombre de Dios en ese papiro. El que lo estaba traduciendo tenía un esfero, ¿no? Entonces, digamos, él tenía este esfero y estaba escribiendo. Y venía la palabra de Dios. ¿Qué tenía que hacer? Dejar el esfero con el que estaba escribiendo, ir, lavarse las manos, venir, darle gracias a Dios, no con ese esfero, sino cogía un esfero nuevo, escribía el nombre de Dios, volvía, dejaba el esfero ahí, volvía, iba, se lavaba las manos, volvía y venía y le daba gracias a Dios y seguía escribiendo. Eso con cada vez que ustedes en la palabra ven que dice Dios o Jehová, lo hacían ellos. Eso lo hicieron en todo el Antiguo Testamento.
O sea, ¿qué quiere decir? Que el libro del profeta Isaías que el Señor Jesucristo está tomando en este momento era la plena palabra de Dios. Era la palabra viva del Señor. Yo a eso le doy un amén. Yo a eso le doy un fuerte amén, porque la palabra que yo tengo acá en mis manos es la palabra que escribieron realmente los profetas. No hay ni una sola tergiversación, porque en eso se especializaban. Aparecen después los masoretas, que eran una comunidad que la función de los masoretas, si lo pueden buscar, era mirar que no hubiera ninguna tergiversación en la palabra. O sea, ellos se especializaban solo en mirar que la palabra no fuera adulterada. Entonces este es el profeta que está cogiendo el Señor, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Creo que ya lo vemos desde otro concepto, ¿cierto? Creo que ya cuando miramos esto y sabiendo la traducción y sabiendo lo que él iba a leer, lo vemos desde otro punto de vista. El Espíritu del Señor está sobre mí. Está leyendo al profeta Isaías, creo que 700 años, se me va la fecha, 500 años antes del Señor Jesucristo. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuáles pobres? ¿Económicamente? Espiritualmente. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Acá en mi Biblia yo tengo una létrica que me lleva a ese pasaje, realmente donde estaba en Isaías. Lucas 3, bueno, acá me sale la F, Lucas 3, bueno, 4:16, bueno, en fin, ahí si ustedes miran el pie de página los va a llevar a la cita específica que el Señor Jesucristo leyó, que era donde estaba este versículo. Creo que alguno de todos los que estamos acá, sin excepción alguna, cabemos en alguna de estas 4 cajas que está leyendo el Señor. Alguno éramos pobres, y si no fue pobre de corazón, si no era pobre de corazón, era quebrantado, y si no estaba quebrantado de corazón, estaba cautivo, y si no estaba cautivo, estaba ciego. Y entonces cuando cabemos en alguna de estas cosas, se nos predica el año agradable del Señor, amén. Esta es la función a la que vino el Señor Jesucristo, y esta es la gran comisión. Acá se resume la gran comisión. Y entonces dice la palabra que todos estaban mirándolo al Señor, con ansias de cómo iba a enseñar la palabra, con ansias de qué era lo que él iba a decir. Dijeron, venga a ver por qué lado. Habían unos que creían, habían unos que no creían, habían otros que estaban para señalarlo, y dijeron, vamos a ver qué es lo que va a explicar acerca de ese pasaje. Y dice acá el versículo 20, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Todos estaban atentos, alerta, a ver qué era lo que iba a decir para contradecirlo y refutarlo. ¿Y con qué le sale el Señor Jesucristo? ¿Cuál es la respuesta que le da en el versículo 20? En el versículo 21 comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cómo le dijo el Señor Jesús? Hoy se ha cumplido. Hoy se ha cumplido esta escritura. Impresionante. La escritura que el pueblo de Israel había esperado por años y años. La escritura que el pueblo de Israel cuidaba con tanto valor, con tanto aprecio. Él dio la escritura, las promesas que el pueblo estaba esperando con tantas ansias, con tantas ganas, con tanto deseo. Personas que habían entregado toda su vida sirviéndole a Dios. Vemos al profeta Jeremías que había sufrido oprobios, que había sufrido burlas, que se le habían burlado, que lo habían sacado a pedrada. Vemos a Daniel cómo se había metido allá en el pozo. Vemos cómo se mantuvo guardado para Dios cuando llegó allá a la tierra de los que los tenían esclavizados, y dijo, yo no voy a consumir de ese alimento. Vemos cómo la palabra se cumple cuando Noé había recibido la promesa de parte de Dios y le obedece todas las promesas grandes que los profetas habían recibido. Isaías, que decía, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todas esas promesas, todas esas palabras se estaban cumpliendo, se habían cumplido en él. Estaban delante del Mesías, estaban delante de Dios, estaban delante del Señor. ¿Había qué? ¿Había venido a qué? A dar buenas nuevas
a los pobres. ¿A sanar a quiénes? A los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Esto es una gran bendición, hermanos, porque ¿sabe cuándo se cumple esta palabra, hermanos? Cuando vivimos en amor. Cuando yo aprendo, y vamos ahora hacia el mensaje, hasta ahorita comenzando. ¿Tienen todavía una hora para recibir la palabra? Ya están aburridos. ¿Ya cambiaron? Cuando el Señor dijo, se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, el Señor sabe qué les estaba diciendo en otras palabras. El amor de Dios se hizo como uno de nosotros. El amor de Dios, el Dios todopoderoso, el Elohim, el Ruá, el Dios protector, el Dios guardador, el Dios libertador, ahora está entre ustedes. Y ahora viene a mostrarles realmente cuál es el verdadero amor. Ahora viene a mostrarles realmente cuál es el camino de justicia. Ahora viene a mostrarles realmente cuál es la senda por la que debemos andar, cuál es el camino. El Señor les decía, yo soy la verdad, el camino y la vida. Por eso cuando Él les dice que va al Padre y le dice Felipe en ese momento, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Por eso el Señor le decía, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y aún no me has visto. El que me ha visto a mí, decía el Señor Jesucristo, ha visto al Padre. ¿Dónde está Cristo hoy en día, hermanos? En cada uno de nosotros. O sea que vean la responsabilidad tan tremenda que tenemos como hijos de Dios, que es mostrar al Padre al mundo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que mostrarle al mundo que hay un Dios que transforma vidas, que hay un Dios que no solo es venir a reunirnos acá y venir a hablar en lenguas y venir a aparentar ser cristianos o vestirnos de cristianos los domingos, porque si ustedes me vieran entre semana o me hubieran visto esta semana dirían, uy, ese es el que se paró a predicar allá con una bermuda, un esqueleto, tal vez de pronto sin bañarme, pero entonces ahorita me vestí de Cristo, me vine a predicar, ¿cierto? No, yo estoy vestido de Cristo siempre. ¿Saben qué dice la palabra? Revestidos de amor. Si han leído ese pasaje, me pueden colaborar algún hermano ahí con el celular. Revestidos de amor, que este es el vínculo perfecto. El vínculo perfecto es cuando nos revestimos de amor. ¿Sabe qué decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, versículos 1 en adelante? Que si yo hablase lenguas espirituales, que si yo hablase lenguas angélicas, que si yo entendiese todos los misterios, si yo entendiese todos los misterios, si yo entendiese qué pasa después de esta vida, si yo entendiese qué pasa después de la muerte, si yo entendiese de dónde venimos y para dónde vamos. Por eso Juan le decía, oyes el viento y no sabes, el Señor Jesús decía, oyes el viento y no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es guiado por el Espíritu. ¿Se acuerda que le decía a Nicodemo eso? Si nosotros supiéramos de dónde viene el viento, que realmente es Neuma, que es el Espíritu Santo, si nosotros supiéramos de dónde viene y a dónde va, o sea, si supiéramos todo, ¿qué haría el mundo si supiéramos todo? Nos coronaría, ¿cierto? Seríamos reyes, de pronto estaríamos gobernando todo el planeta porque entendemos lo que nadie ha entendido. ¿Se acuerdan que Salomón a él vienen a visitarlo desde lejos, desde tierras muy lejanas, solo por la sabiduría que ese hombre tenía? Imagínense donde entendiéramos todos los misterios. Yo no estaría aquí. Tal vez de pronto estaría allá en el Campín y todo eso repleto, todas esas avenidas, porque entendía los misterios. ¿Se acuerdan en un versículo en Hechos 17:23? Si me colaboran los de audiovisuales, Hechos 17:23, si no estoy mal, o algún hermano ahí con la palabra para no decirle cosas que no son, hermanos, porque entonces después llegamos a la casa y el hermano nos dijo mentiras. Hechos 17:23. Este pasaje llega el apóstol Pablo a Tesalónica. Eso, llega el apóstol Pablo a Tesalónica y está en Tesalónica y llega hablando del Señor Jesucristo, de la resurrección, de la vida del Señor Jesús, lo que el Señor nos dio. Y ahí habían unos filósofos, unos epicúreos, dice la palabra. Y bueno, y se me olvida cuáles son los otros filósofos. Y al escuchar a Pablo, dijeron, este señor está hablando de nuevos dioses. Vamos a ver qué es lo que nos está hablando. Pero a Pablo algo le había causado curiosidad y está acá en este versículo, en el versículo 17:23, y está en mayúscula. Si lo tienen ahí en su palabra, está en mayúscula. Dice, al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Ese era el Dios que él venía a hablarles. Les dicen esas escrituras, yo vengo a hablarles del Dios que ustedes no conocen, del Dios que ustedes nunca han escuchado. O sea, él entendía los misterios y todos se alertaron a ponerle cuidado a él. Imagínense, volviendo al tema, imagínense qué pasaría si no entendiera todos los misterios. Si yo entendiese todos los misterios, si hablas en lengua humana, si hablas en lengua angelical,
¿Y cómo continúa el versículo en 1 Corintios 13? Y no tengo amor, nada soy. Si yo cojo todas mis riquezas, dice, y las vendo, y cojo esa plata y se la doy a los pobres, ¿cómo sería humanamente? Un filántropo, ese sí es el varón de Dios. Esas son las acciones que como hijos de Dios debemos hacer. Aplaudamos a ese varón de Dios y sale el presidente tal vez a recibirlo porque fue un multimillonario que donó su plata a los pobres. Aplausos, honra, gloria, ¿cierto? ¿Y qué dice el versículo? Y si no tengo amor, nada soy. Nada soy. Entonces, ahora sí voy a demostrar el amor. Me voy a entregar por la vida, me voy a entregar a ser quemado, que me quemen. Y lo queman y entonces en la historia dicen, este sí fue un varón de Dios, murió quemado, vea, hablaba y murió allá quemado. Y si no lo hizo con amor, nada soy. Era lo que el Señor vino a mostrar en la palabra. Era lo que el Señor Jesucristo vino a mostrar, que de nada servían las palabras. Porque ¿qué decía Él? Este corazón, el corazón de este pueblo se ha engrosado. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón ¿dónde está? Apartado de mí. Cuando viene el hombre rico y le dice, Señor, yo he cumplido toda la palabra desde que nací, todos los 10 mandamientos, 613 mandamientos, todos para mí son sobrados. Claro, no le dijo los 613, no le hablaba de los 10. O sea que imagínense, todavía le faltaban 603. Él pensaba que había cumplido todo, pero no había cumplido nada. Pero bueno, el Señor en su misericordia le dice, bueno, entonces Él le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Él dijo, acá sí lo desbaraté. Acá sí el Señor no supo qué decirme. Pero Dios, hay un versículo que dice que Él no necesitaba recomendaciones ni que nadie le dijera nada de nadie, porque Él conoce hasta lo más profundo de cada uno de nosotros. Él dijo, Él está cumpliendo la palabra, ha diezmado, no codicia, no es ladrón, no es adúltero, no es fornicario, pero su corazón no está entregado. ¿Su corazón le pertenece a quién? Ese nombre, ese demonio tiene nombre, ¿sí sabían? Está en la palabra. El dueño del corazón de ese hombre rico tiene nombre. Es un demonio y tiene nombre. Y lo pueden buscar ahí en la palabra está. ¿Cómo se llama, hermanos? El Dios Mamón. El Dios Mamón se había adueñado del corazón de ese señor. Entonces, ¿qué le dice en pocas palabras? Coge toda esa riqueza, dásela a los pobres y ven tú qué, sígueme. ¿Y qué hizo el rico? Me empezó a hablar de cosas mayores. Me está hablando de amor. Me está hablando que a él no le interesa si yo soy rico o pobre, si soy alto o bajito, si soy chiquito, flaco, gordo, si veo bien, si no veo, si uso gafas, si no las uso, si soy el más simpático del colegio, del trabajo, si no lo soy, si soy el más feo del barrio, si huelo rico, si huelo feo. A él no le interesa nada de eso. A él no le interesa nada de eso porque eso cambia, eso está en la realidad. A él le interesa es mi corazón. Mi corazón es lo que me abre las puertas al reino de los cielos. Yo puedo pararme acá, hermanos, y en este momento puede venir un derramamiento del Espíritu en cada uno de ustedes, y todos pueden quedar en este preciso instante llorando, y de pronto pues dirán, al hermano Dios lo usa, pero si yo no lo hago con amor, nada soy. Esta obra es en vano. Ese derramamiento, si no lo recibimos en amor, nada tiene que hacer en nosotros, porque el Señor nos da en amor. Él nos dio en amor, Él dio su vida en amor, pero yo la tengo que recibir en amor. El vínculo perfecto es el amor. Cuando habla de vínculo, es una línea, ¿no? Una línea de 2 puntos, porque yo no puedo armar una línea de un solo punto. Si yo me paro acá no puedo armar una sola línea, pero si me paro de acá y me desplazo hasta acá ya hay una línea, ¿cierto? Hay un vínculo entre ese punto y yo. Tienen que haber 2 puntos. Y el vínculo perfecto es el amor. Con Dios la forma perfecta, si quieren, y los invito a que hagan la prueba. Digan, no me crean. Los invito a que no me crean. No me crean lo que les estoy diciendo. Como dijo el Señor Jesucristo en Malaquías 3:10, probadme en esto, dice Jehová. Probemos a ver si lo que les estoy diciendo es mentira. Vamos a orar en amor. Propongámonos orar en amor. No oremos en beneficio, porque en beneficio es Señor, tú eres el dueño del oro y de la plata, y hay versículos que lo respaldan. Tú eres el dueño del oro y de la plata. Tú dices, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera mi alma. Señor, ábreme la puerta de bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Tú dices que primeramente busquemos el reino. ¿A alguno le suena esa oración? Tú dices en tu palabra,
primeramente buscar el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Señor, tú sabes que yo necesito ese dinero para irme a viajar, para que el vecino se dé cuenta que yo sí tengo a Dios y él no, para llegar a la iglesia en full camioneta, porque es que los hermanitos allá me tienen que ver llegar bien, para que mi hijo llegue con el cuaderno de 16,000 al colegio, porque me lo están humillando porque no tiene plata. Eso es hacerlo por beneficio. Eso es hacerlo pensando en mí, en mi bienestar. Pero ahora los invito, no sé si alguna vez los han invitado. Esto me viene de parte de Dios porque la verdad ni lo tenía pensado, no ni cogió el celular. Los invito a que oremos en amor. ¿Se acuerdan? ¿Y qué es orar en amor? Vamos para la Biblia también. ¿Se acuerdan en una ocasión que iba el Jesucristo y se le acercaban dos discípulos y empezaron a mover palancas porque pensaron que todo era como que en el mundo espiritual era como acá en la tierra? Entonces le dijeron: Señor, pues, nosotros te amamos, tú sabes cómo vamos ahí con esa relación. ¿Será que tú puedes palanquearnos ahí para que yo quede a la derecha tuya y el otro a la izquierda? Y ahí llevando para el reino de los cielos los dos. ¿Y qué le decía el Señor Jesucristo después de eso? Bueno, ahí le da una charla sobre la muerte que va a sufrir. Les dice que si ellos van a ser bautizados en el bautismo que él va a tener. Y después les dice, ya se me olvidó, les dice el Señor Jesucristo: los reyes enseñorean, ustedes los ven allá sentados en los tronos, y ellos desde allá dan las órdenes, y ellos gobiernan, y ellos tienen la autoridad del pueblo, ¿cierto? Que era lo que ellos era el punto que ellos estaban tocando. Y les dice: más yo les digo que el que quiere ser exaltado, humíllese. Si usted quiere ser grande, como me están diciendo, humíllese en esta tierra. Si usted realmente en el reino de los cielos quiere llegar y que Dios le diga al gran hermano Juanito: bienvenido al reino de los cielos, siga, y los ángeles le abran y le tiendan el velo, y llegue allá como un gobernador, un hijo de Dios. ¿Cuántos queremos llegar así? Yo me imagino esa historia, yo me emociono. Llegando al reino de los cielos, hablemos de nuestro hermano, llegó al reino de los cielos. Bienvenido, hermano, acá lo estábamos esperando. Acá era donde lo queríamos, hermano. Por eso el apóstol Pablo decía que él prefería estar muerto, ¿se acuerdan? Que él quería estar muerto, pero decía que por beneficio a ustedes está acá en la tierra, porque él ya había visto, él sabía para dónde iba. Él sabía que allá los ángeles lo estaban esperando, que tenían un gran banquete. Imagínese uno llegar, coma de todo, hermano, que acá usted no va a sufrir de azúcar, acá usted no va a sufrir de colesterol. Eso, cómase 10 hamburguesas, que eso usted no se va a llenar. Siempre va a tener. ¿Cuántos nos gozamos? Coma todo lo que quiera, y no solo usted, hermano. Ahora sabe que usted se ganó a su familia. Bienvenidos, y un gran banquete con toda su familia, todos riendo, todos orgullosos, alegres. No hay que pagar servicios, no estamos viejos, no estamos en este cuerpo terrenal. Está el Señor Jesucristo ahí delante de nosotros. Y ahora, ¿qué nos dice? Ya se dio su gran banquete, ahora a gobernar como un hijo de Dios. Tome su corona, tome su premio. Yo no sé si ustedes están recibiendo esta palabra. Yo no sé si alguno la está recibiendo, pero eso a mí me tiene contento. A mí eso me tiene contento en esta mañana. Saber que algún día el precio que estoy pagando en esta tierra, el Señor lo está abriendo y va a llegar allá. Pero si queremos llegar al reino de los cielos y que Dios nos reciba de esa forma, y que los ángeles digan: llegó el gran apóstol, el gran hijo de Dios, el siervo del Señor Jesucristo, bienvenido, calles de oro, un cielo hermoso. Dice que ya los leones ya no van a ser carnívoros, van a ser herbívoros. El niño va a jugar con un león. Vamos a gozar plenamente el Edén, el huerto del Edén que habíamos perdido. ¿Cuántos vamos a entrar a ese huerto? Amén, allá, para allá vamos todos. Nos abran campo, porque el Señor sabe que dijo: voy a preparar morada, y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. O sea que para cada uno de nosotros hay un tesoro grandísimo. No como acá un apartamento de 30 metros y allá nos metemos 5, y uno duerme sobre el otro, y nos turnamos el baño y nos agarramos por el baño. ¿Cuántos se agarran por el baño? Eso no pasa. Y entonces ya va a salir, hermano. Allá no, allá cada uno tiene un palacio glorioso, los premios, allá cada uno tiene cuadros. Entonces acá usted se ganó a tal hermano que se iba a suicidar, que se iba a quitar su vida, y usted se lo ganó para Cristo. Acá lo tiene el cuadro, porque fue lo que usted entregó. Eso era lo que el Señor les decía. Si alguno quiere ser grande en el reino de los cielos, viva en amor. Viva en amor. Entonces él lo dijo, pero si él no lo hubiera hecho, sería mentiroso, y yo no estaría aquí parado al frente.
Pero como Él es el primogénito de todo, ¿Él qué hizo en la cruz? Murió por amor, ¿cierto? Y la obra que nos dice en Filipenses 2, versículos, bueno, creo que el 10 en adelante, ¿qué nos dice? Y Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, por lo tanto, Dios lo exaltó. O sea que Dios lo premió por haber muerto en la cruz. O sea que Dios premió el amor con el que el Señor vino. Y le dio nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Y toda rodilla de dónde? De los cielos, no solo acá en lo natural. Lo natural tendió a lo espiritual. ¿Y toda rodilla de dónde se dobla? De los cielos, de la tierra y debajo de la tierra. O sea que se doblegan los ángeles en el nombre del Señor Jesucristo, nos doblegamos los seres humanos en el nombre del Señor Jesucristo, y se doblega Satanás y todos sus principados. ¿Y todo eso qué? ¿Gracias a qué? ¿A ser pentecostales? ¿A ser del séptimo día? ¿A ser adventistas? ¿A ser mormones? ¿A ser católicos? ¿O a ser cristianos o hablar en lenguas? Entonces yo sí hablo en lenguas y usted no. ¿O a entender la palabra? No, todo eso por en amor. El amor, y se los digo, hermanos, si como iglesia, como congregación, los que estamos nomás acá, si los que estamos nomás acá fuéramos como niños y viviéramos realmente en amor, porque si usted mira un niño, él es el que más socializa. Ya me extendí mucho, ¿cierto? Si ustedes miran, ya me pasé 11 minutos. Si ustedes miran, el niño hace amigos en donde llegue. Él llega y en 2 segundos hizo amigos, es el mejor amigo, es el parcero, da su vida por su amigo, y si le toca pelear contra otro, así lo acaba de conocer, va y pelea porque es su amigo. Si los adultos fuéramos así, si la iglesia del Señor Jesucristo fuéramos así, no tendríamos ni siquiera que abrir la boca, y Satanás tiene que salir así. Hablaríamos y sería la respuesta instantánea, porque del poder tan impresionante que hay, las potestades salen a correr. Y cierro con esto, hermanos, y se los digo porque ayer preparando este mensaje me ocurrió. Los hermanos que estaban en la oración se dieron cuenta que yo entré y les dije: hermanos, vamos a orar porque estoy sintiendo la presencia de Dios de una forma impresionante. Antes de que me conectara a la oración, estaba orando y sentí de una forma tan impresionante la palabra que en ese momento el computador se me empezó a trabar. Nunca le pasaba eso al computador. El teclado empezó a prender y a apagar porque tenía una lucecita. Yo conectaba ahí al sonido y le empecé a y no daba, y yo estaba en ese momento sintiendo la presencia de una forma impresionante. ¿Qué estaba ocurriendo ahí? Había una guerra espiritual tremenda. Ángeles estaban peleando contra ataduras. Ángeles estaban atando y sujetando. Y era estaba sintiendo la presencia de una forma tan impresionante que Dios me decía que no debía hacerlo yo solo, que me conectara al grupo de oración y lo hiciéramos entre hermanos. Y ya era pasada las 9 y me conecté. Después de que se acabó eso, seguía la forma tan impresionante que me tocó llamar a los pastores y atar con ellos. Y les puedo, resumiendo cosas grandes, palabras más, palabras menos, el Señor le dio una administración impresionante a mi esposa. Una administración que la verdad hasta este momento yo nunca la había visto. Sentimos la presencia de Dios de una forma, o yo no sé si el pastor no ha hablado con ellos del tema. Yo sentí la presencia de Dios de una forma tan impresionante que puedo decirles acá que Dios es real, no son emociones. Yo me toqué la cara y sentía como si estuviera en el fuego, como si estuviera metiendo las manos en el fuego. Entonces esta palabra, si la recibimos, realmente va a quedar sembrada. Y sepamos que ya firmamos un acuerdo. ¿Qué acabamos de hacer? Firmamos un acuerdo de que vamos a cambiar. Padre celestial, en este momento, en el nombre del Señor Jesucristo, Padre amado Señor, te doy gracias, Padre celestial, porque tú eres grande y soberano, Padre amado Señor. Te doy gracias, Padre celestial, Señor, porque de una manera o de otra, Padre, tú me hacías sentir el pasaje, Padre celestial, donde tú nos dices que no estemos preocupados por nada, Padre celestial, Señor. Que no nos preocupemos, Padre, por la economía, que no nos preocupemos por la salud, que no nos preocupemos por la vida, Padre celestial, sino que te busquemos a ti, Padre amado Señor. La vida no es más que el vestido y el alimento más que el cuerpo. Te damos gracias, Padre amado Señor, porque tú eres grande y poderoso, Padre.
Te pedimos en este momento, Padre Celestial, Espíritu Santo en nosotros, Señor. Ahorita estamos gozosos, Padre Celestial, con el Espíritu Santo avivado en nosotros, Padre amado Señor. Y que se venga lo que tenga que venirse, Padre, pero te pedimos que nos ayudes en los momentos de debilidad, Padre Celestial. Tú nos dices en tu palabra, Padre amado Señor, que diga el débil fuerte soy, Padre Celestial. El apóstol Pablo decía que cuando soy débil entonces soy fuerte, Padre. Ayúdanos en ese momento, Padre, cuando Satanás nos está tentando, Padre Celestial. En ese momento tal vez cuando llega la noticia a pagar algo que no teníamos en cuenta, o en ese momento tal vez cuando llega ese dolor físico, Padre Celestial, o en ese momento cuando llega tal vez una noticia de un familiar. Te pedimos nos des fuerzas, Padre Celestial, para poder actuar como hijos tuyos, Padre amado, para ponerte delante de nosotros y no en esa situación, no delante de nosotros esa situación, sino tú delante nuestro, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú nos ayudas a vivir en amor, Padre Celestial. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú estás obrando grandemente, Padre. Te alabamos grandemente en el nombre del Señor Jesucristo, Padre Celestial. Te damos gracias, Padre amado Señor, porque yo sé que en esta mañana, Padre Celestial, tú estás rompiendo ataduras, Padre. Tú estás rompiendo yugos, Padre Celestial. Tú estás rompiendo ataduras de borrachera, Padre, ataduras de alcoholismo, Padre. Tú estás rompiendo promiscuidades, Padre Celestial, Señor. Tú estás rompiendo fornicación, Padre. Tú estás rompiendo adulterio, Padre Celestial. Tú estás rompiendo drogadicción en el nombre del Señor Jesucristo, Padre Celestial. Tú le dices en esta mañana a tu iglesia, Padre Celestial, Señor, yo quiero verte bien. Yo quiero que andes por la senda correcta. Yo quiero que andes conforme a mi palabra.